Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos. Hoy les voy a contar algo que podría cambiar para siempre la forma en que ven su vida espiritual y la de sus seres queridos. ¿Se han preguntado alguna vez qué es lo que realmente inclina la balanza en el cielo? A veces pensamos que necesitamos hacer obras gigantescas, o por el contrario, nos sentimos tan seguros de ser buenas personas, que olvidamos lo esencial. Hoy les traigo dos relatos estremecedores del Padre Pío que nos revelan dos caras de la moneda. Por un lado, el poder inmenso y oculto de la oración más sencilla que todos conocemos, algo tan pequeño que cabe en un suspiro pero que puede sacar un alma de la oscuridad, y por otro lado, una visión aterradora que el santo tuvo sobre alguien que creía tener el cielo ganado. Les aseguro que después de escuchar esto, nunca volverán a rezar igual. Quédense hasta el final, porque lo que vamos a descubrir hoy es la llave para entender la misericordia y la justicia divina como nunca antes. Amigos, empecemos con esta historia que trata de algo tan pequeño, tan simple que la mayoría de la gente lo pasa por alto, y sin embargo el Padre Pío decía que esto podía mover el mismísimo corazón del cielo. Estamos hablando de una sola Ave María. Así es, solo una. Si ustedes han estado siguiendo estas historias ya saben que el Padre Pío veía lo que la gente común nunca ve: veía almas, veía ángeles, veía el purgatorio y la gracia moviéndose invisiblemente por el mundo. Pero entre todas las cosas que presenció, pocas le sorprendieron tanto como el poder oculto dentro de esta breve oración. El Padre Pío dijo una vez: si comprendieran el valor de una sola Ave María no recitarían otra cosa por el resto de su vida. Fue una de esas frases que la gente escuchó, asintió y luego olvidó rápidamente hasta que vieron con qué seriedad lo vivía él. Porque él rezaba el Ave María constantemente mientras caminaba, mientras escuchaba confesiones, mientras sentía dolor, mientras descansaba y hasta mientras sangraba. Decía que la oración no eran solo palabras, sino que era un acto de entregar el corazón a la Madre de Dios. Cada Ave María, decía él, es un beso puesto en las manos de Nuestra Señora, y ella nunca se queda ni uno para sí misma, sino que se los lleva todos a Jesús. Pero el verdadero misterio comenzó una tarde cuando el Padre Pío estaba en el coro rezando tranquilamente ante el Santísimo Sacramento, y según uno de los frailes su rostro cambió de repente, se puso pálido, sus ojos se llenaron de lágrimas y miró hacia un rincón vacío de la capilla como si alguien estuviera allí parado. El fraile se le acercó después y le preguntó con suavidad: Padre, ¿qué fue lo que vio? Y el Padre Pío respondió: un alma del purgatorio. Hizo una pausa, tomó aire y luego dijo algo que el fraile nunca olvidaría: vino a agradecerme por una sola Ave María, ofrecida hace mucho tiempo, la cual yo había olvidado, pero el cielo no. El Padre Pío explicó que más temprano ese día, mientras caminaba por el patio, había susurrado una Ave María distraída por alguien que necesitaba ayuda, sin nombre, sin detalles, sin intención específica, solo un simple impulso de caridad, y esa única oración simple y pequeña se había convertido en lo mismo que empujó a un alma sufriente hacia la luz del cielo. Me mostró el momento en que lo tocó, dijo el Padre Pío, fue como una gota de agua fresca cayendo sobre carbones encendidos. Sintió alivio, no del castigo sino de la tristeza de estar lejos de Dios. Y yo les pregunto a ustedes que me escuchan ahora, ¿cuántas veces han rezado un Ave María distraídamente pensando que no vale nada? ¿Creen que sus oraciones pequeñas son escuchadas por Dios? Esa experiencia cambió la forma en que el Padre Pío hablaba sobre las oraciones pequeñas. Comenzó a decirles a sus hijos espirituales que ninguna oración se pierde jamás, especialmente no una rezada con sinceridad, aunque se sienta débil o distraída. Lo explicó de esta manera: el Ave María es como poner una vela en las manos de la Virgen y ella decide dónde se necesita más la luz. El Padre Pío insistía en que incluso cuando no sentimos nada, incluso cuando estamos cansados o distraídos o desanimados, Nuestra Señora escucha la intención detrás de la oración, no la calidad de las palabras. No recen solo cuando se sientan santos, decía, recen especialmente cuando se sientan débiles. Esas son las Ave Marías que salvan almas. Hay otra historia que muestra esto aún más claramente. Una tarde el Padre Pío estaba escuchando confesiones cuando de repente miró por encima de la cabeza de una penitente con el rostro lleno de sorpresa. Después de un momento sonrió suavemente, algo que rara vez hacía dentro del confesionario, y susurró: vete en paz, tu madre está en la gloria. La mujer rompió a llorar. Su madre había muerto años antes y ella había cargado con la culpa de no rezar más por ella. Después de la confesión los frailes le preguntaron al Padre Pío qué había pasado y él dijo: vi el alma de su madre. Ella dijo que entró al cielo porque su hija una vez rezó una sola Ave María por ella en un día en que se sentía sola. Los frailes preguntaron cuándo había sucedido esto y el Padre Pío respondió: cuando era una niña la rezó sin pensar, una simple oración de amor, pero el cielo la guardó. Ese era el misterio, una oración olvidada de la infancia se había convertido en la escalera que levantó a su madre hacia el paraíso. El Padre Pío decía que estas cosas sucedían constantemente, que muchas almas se salvan por pequeños actos de amor que la gente apenas
Recuerda, explicó, que la gracia no se mide por el tamaño sino por el amor. Un grano de trigo se convierte en pan. Una gota de agua se convierte en vida. Una sola Ave María se convierte en salvación. Él enseñó que el poder del Ave María proviene del nombre en su centro Jesús. La oración es como un hilo, decía. María sostiene un extremo, Jesús sostiene el otro y el alma se aferra al medio. Incluso cuando se reza rápidamente, la oración lleva una fuerza oculta porque nos une con la humildad de María la mujer, que dijo sí en nombre de toda la humanidad. El Padre Pío dijo: María nunca olvida a un alma que la recuerda, aunque sea en un susurro. Hay un testimonio famoso de un soldado que vino a él después de la guerra. Le contó al Padre Pío que en medio de una explosión en el campo de batalla instintivamente gritó: Ave María, ayúdame. Sobrevivió, pero muchos no lo hicieron. El Padre Pío escuchó en silencio y luego dijo: ¿Sabes por qué sigues vivo? Porque tu grito llamó a tu madre. Un Ave María dicha con miedo sigue siendo un Ave María. El soldado preguntó si Dios escucha las oraciones nacidas del pánico y el Padre Pío respondió: especialmente esas. El pánico es simplemente el corazón abriéndose de golpe. Él creía que la Ave María más simple, dicha en el momento más oscuro, se convierte en la llama más brillante en el cielo porque proviene de una necesidad honesta, no del orgullo. Y quiero preguntarles algo muy serio: ¿han recurrido a la Virgen María en sus momentos de mayor desesperación o piensan que no son dignos de pedir ayuda? Déjenmelo saber en los comentarios. El Padre Pío también dijo que Nuestra Señora usa el Ave María para llegar a almas que de otro modo no podrían ser tocadas, almas endurecidas por el pecado, almas muriendo sin los sacramentos, almas que empujaron a Dios lejos toda su vida. Una Ave María, dijo, puede ablandar un corazón en el último aliento. Una vez contó una historia sobre un hombre moribundo que había vivido en amargura y rechazaba la confesión. Su familia le rogó al Padre Pío por ayuda. Él rezó un Ave María por el hombre y le pidió a Nuestra Señora que interviniera. Minutos después, el hombre, que no había rezado en 40 años, de repente susurró: Madre, ayúdame. Pidió un sacerdote, se reconcilió y murió en paz. El Padre Pío dijo después: no fue mi oración, fue la presencia de María dentro del Ave María. Insistía en que el Ave María no es solo una frase devocional, es una fuerza espiritual. Un alma no puede permanecer igual después de un Ave María, decía, o se eleva o tiembla. Para él la oración tenía un doble efecto: purificaba al que la rezaba y abría un camino para alguien más. El Padre Pío incluso dijo que algunas almas reciben la gracia del arrepentimiento final debido a Ave Marías rezadas décadas antes por padres, abuelos o incluso extraños. María las recolecta, decía, ella sabe cuándo usarlas. Describió a Nuestra Señora como la tesorera de las oraciones olvidadas, guardando cada Ave María como una joya hasta el momento adecuado, y cuando llega ese momento la usa para salvar a un alma que se creía perdida. El Padre Pío repetía: no subestimen la oración más pequeña en el cielo. Nada es pequeño. A menudo decía que el Ave María no solo cambia a la persona que reza, cambia el mundo a su alrededor. Creía que cada vez que se pronuncia la oración algo se mueve en el reino invisible. Un alma recibe consuelo, un ángel recibe fuerza, un corazón recibe luz. María nunca está quieta, decía, cada vez que alguien la llama ella corre. Uno de los testimonios más poderosos de esto sucedió durante una mañana tranquila en San Giovanni Rotondo. Un joven fraile entró al coro para encontrar al Padre Pío parado completamente inmóvil con su rosario colgando de su mano. Sus ojos estaban abiertos pero no estaba mirando nada en la habitación. Era como si estuviera mirando a través de las paredes hacia otro mundo. El fraile se le acercó preocupado: Padre, ¿está usted bien? El Padre Pío parpadeó lentamente, volvió en sí y susurró: no los molestes, están subiendo. El fraile, confundido, preguntó a quién se refería y el Padre Pío respondió: a las almas, las liberadas por las Ave Marías rezadas esta mañana. Dijo que las veía como chispas subiendo a través de un velo de niebla, algunas lentamente, algunas rápidamente, llevadas por una luz que se sentía casi como viento, y parada entre ellas estaba la Virgen María recogiéndolas suavemente, guiándolas hacia arriba. Ella toma a cada una de la mano, dijo, no porque lo merezcan sino porque alguien las recordó. Explicó que cuando la gente reza el Ave María por las almas que no tienen a nadie que rece por ellas, el cielo reacciona inmediatamente. Su sufrimiento se acorta, dijo, su anhelo se convierte en esperanza, la oración se convierte en un puente bajo sus pies. Para el Padre Pío esto no era lenguaje poético, él lo veía. Una vez le dijo a una hija espiritual: cuando rezas por alguien que ha muerto, tus palabras caen sobre ellos como rocío en el desierto. Describió el purgatorio como un lugar de sequedad, un hambre ardiente por la presencia de Dios. Una sola Ave María, dijo, es como darles agua que sabe a cielo. Hubo otro momento que sacudió incluso a los frailes experimentados que vivían con él. Era tarde en la noche y el Padre Pío estaba rezando su rosario en el pasillo. De repente se detuvo y puso su mano sobre su corazón como si hubiera sido golpeado por una ola de emoción. Las lágrimas llenaron sus ojos. Un fraile corrió hacia el padre. ¿Qué está pasando? El Padre Pío susurró: un alma acaba de entrar al paraíso debido a una Ave María rezada por una pobre anciana que pensaba que no tenía nada que ofrecer. Luego agregó: el cielo se inclina
Más bajo para las voces más humildes, él creía profundamente que los pobres, los solitarios, los olvidados, aquellos que rezan con fe simple a menudo liberan más almas del purgatorio que los teólogos o eruditos. Dios escucha el corazón, dijo, y el corazón habla más claramente en el Ave María. El Padre Pío también habló sobre el misterioso tiempo de la oración, no en el sentido terrenal de minutos u horas, sino en el sentido divino de la providencia. Insistía en que cada Ave María se vuelve disponible para Dios para el momento en que más se necesita. Una vez un hombre le preguntó: Padre, ¿importa cuándo rezo? ¿Qué pasa si rezo demasiado tarde? El Padre Pío negó con la cabeza y dijo: no hay demasiado tarde con Dios. Tu oración hoy puede salvar a un alma. Ayer el hombre lo miró atónito. El Padre Pío continuó: vivimos en el tiempo Dios, no el Ave María que ofreces ahora se convierte en una gracia puesta en el momento que Dios elige para él. El Ave María era una especie de moneda espiritual, algo que María podía gastar donde más se necesitara. Ninguna oración se desperdiciaba jamás, ninguna oración era pequeña jamás, ninguna oración fallaba jamás. Dijo que el rosario era como una cuerda lanzada a los corazones de aquellos que se hunden y que cada Ave María era un nudo más, haciendo la cuerda más larga, más fuerte, más fácil de agarrar. Muchas almas, dijo, se salvan porque alguien se negó a dejar de rezar. Y aquí les pregunto, hermanos, ¿siguen rezando por sus familiares fallecidos o piensan que ya pasó mucho tiempo? ¿Creen en el poder de la oración fuera del tiempo? Comenten abajo sus experiencias. El Padre Pío a menudo hablaba del misterioso intercambio de gracias que ocurre después de que morimos. Dijo que las almas que llegan al cielo debido a nuestras Ave Marías se convierten en protectoras de nuestras familias, interceden día y noche. Dijo que su gratitud es como un río. Una vez una mujer afligida por su hijo vino a él y preguntó: Padre, si mi hijo está en el cielo, ¿me ayudará? El Padre Pío respondió: ya lo ha hecho, está rezando por tu familia, porque tú rezaste por él. El cielo recuerda. Él creía que este intercambio mutuo entre la tierra y el cielo era uno de los regalos más grandes de Dios. Nunca estamos solos, dijo. Cada Ave María nos ata a alguien que nos espera en la eternidad. Una de las historias más inolvidables provino de un médico que estuvo presente la noche en que el Padre Pío colapsó por agotamiento. Lo llevaron a su celda e incluso mientras entraba y salía de la conciencia sus dedos seguían moviéndose sobre las cuentas de su rosario. El médico le preguntó suavemente: Padre, ¿por qué esforzarse tanto? ¿Necesita descansar? El Padre Pío respondió sin abrir los ojos: si me detengo, un alma puede esperar más tiempo por la luz, y si una Ave María puede acortar esa espera, ¿cómo puedo descansar luego? Susurró: Nuestra Señora nunca duerme. Esta frase se hizo famosa entre los frailes. El Padre Pío creía que María estaba constantemente activa, constantemente buscando, constantemente visitando almas con las oraciones confiadas a ella. Camina por el purgatorio como una madre caminando por un hospital, dijo, tocando las heridas de sus hijos. Incluso describió verla inclinándose sobre ciertas almas, casi de la manera en que una madre se inclina sobre un niño en la cama, y cada vez ella sostenía algo. Los rosarios y Ave Marías ofrecidos por los vivos los lleva como pan, dijo el Padre Pío, y ella alimenta a las almas con ellos. Insistió en que la mayor alegría de María es llevar almas a su Hijo, especialmente almas que creían que eran indignas. Ella toma las oraciones que le damos, dijo, y las hace hermosas hacia el final de su vida, cuando sus manos temblaban demasiado para sostener el rosario con fuerza. Los frailes se turnaban para ayudarlo a guiar las cuentas, pero incluso entonces, incluso cuando su voz se debilitaba, susurraba cada Ave María con la misma devoción que tenía de joven. Un fraile le preguntó una vez: Padre, ¿qué es el Ave María para usted? El Padre Pío pensó por un momento y dijo: es la llave de la misericordia, abre puertas que nadie más puede abrir. Creía que cuando una persona muere, las Ave Marías que rezaron a lo largo de su vida se vuelven como linternas, iluminando su camino, guiándolos a través del miedo, consolándolos en el juicio, abrazándolos en la esperanza. Y para las almas que aún esperan el cielo, dijo, el Ave María es como el amanecer. Describió el purgatorio como un lugar donde el tiempo se siente como anhelo, y el cielo como un lugar donde el anhelo se convierte en cumplimiento. Y entre los dos, dijo, está María llevando todas las oraciones olvidadas de los fieles. La última enseñanza del Padre Pío sobre el Ave María fue una de sus más simples. La repitió a menudo casi como un mensaje de despedida: recen por los muertos, ayúdenlos, ámenlos. Una sola Ave María puede ser el momento en que encuentren a Dios. No había drama en su voz cuando lo dijo, nada de teatro, nada de exageración, solo certeza nacida no de libros sino de lo que había visto con sus propios ojos. Para el Padre Pío el poder de una Ave María no era una teoría, era una verdad que vivía, presenciaba y en la que confiaba más que en cualquier cosa. Y en el silencio de sus últimos días, cuando apenas podía hablar, los frailes lo escucharon susurrando las mismas palabras una y otra vez: Ave María, Ave María, Ave María. Fue la última oración que dijo, jamás la oración que creía que podía salvar a cualquiera, la oración que creía que podía cambiar la eternidad. Pero cuidado, amigos, porque así como hay esperanza en la oración humilde, también existe un peligro silencioso que el Padre Pío advirtió con mucha fuerza. Y aquí
Entramos en la segunda parte de nuestra reflexión de hoy. El Padre Pío a menudo advertía que la condición espiritual más peligrosa no es la rebelión abierta contra Dios, sino la falsa seguridad, la convicción tranquila de que ya estamos a salvo, de que ya somos justos, de que ya estamos en gracia incluso cuando nuestro corazón se está alejando mucho. Él dijo que las almas no se pierden solo por orgullo o desesperación, muchas se pierden por autoengaño. Una de las visiones más inquietantes que jamás reveló fue la de un pecador que murió convencido de que estaba salvado, un hombre que creía que sus prácticas externas eran suficientes incluso mientras su vida interior se había endurecido en la complacencia espiritual. El Padre Pío nunca reveló el nombre del hombre, pero la historia se conserva a través de los frailes que lo sirvieron, quienes dijeron que el recuerdo de este encuentro dejó al Padre Pío con una tristeza diferente a cualquier cosa que hubieran visto jamás. Sucedió en una noche fría mientras el Padre Pío rezaba ante el sagrario. La capilla estaba casi oscura excepto por dos velas cuyas llamas se mecían suavemente como si fueran agitadas por un aliento invisible. El Padre Pío había estado en meditación durante varias horas cuando de repente se estremeció, no de frío, sino por la repentina presencia de un alma parada a solo unos metros de distancia. Abrió los ojos y vio a un hombre vestido con ropa fina, ropa que pertenecía a una persona de buena reputación, tal vez incluso de posición religiosa. El hombre parecía compuesto, casi confiado, como si esperara reconocimiento o aprobación. El Padre Pío inmediatamente sintió algo extraño. Esta alma no temblaba como las almas que veía del purgatorio, ni irradiaba la paz de los benditos. Estaba en una extraña quietud, una rigidez que se sentía antinatural. Aparecía, dijo el Padre Pío, como alguien que cree que nada está mal. El hombre saludó al Padre Pío no con humildad sino con cierto orgullo. Habló con seguridad, casi con derecho. Dijo que era un hombre bueno, un hombre moral, un hombre que asistía a misa, que donaba a los pobres, que era respetado en su comunidad. Vivir rectamente, insistió el hombre. No hice nada digno de castigo. El Padre Pío escuchó en silencio. Algo dentro de él se sentía pesado. El hombre continuó enumerando sus virtudes, sus hábitos religiosos, sus actos de caridad, pero mientras hablaba el Padre Pío vio una oscuridad sutil rodeándolo, no violenta, no dramática, sino insidiosa como humo saliendo de un fuego que el alma se negaba a reconocer. La oscuridad no venía de un gran pecado, sino de un pecado invisible, del orgullo de creer que su salvación era automática, de la comodidad de pensar que Dios le debía la eternidad. El hombre miró al Padre Pío con una confianza tranquila. Estoy listo para él. Cielo, dijo. El corazón del Padre Pío dolía. Le preguntó al hombre suavemente, ¿amaste a Dios? El hombre se puso rígido por primera vez. La incertidumbre parpadeó en sus ojos. Seguí las reglas, dijo. La voz del Padre Pío se suavizó. Pero lo amaste. Siguió un largo silencio. La confianza del alma comenzó a agrietarse. El Padre Pío explicó más tarde que aquí es donde la verdad se reveló a sí misma. El hombre había practicado la religión sin haber entregado nunca su corazón, había obedecido mandamientos sin deseo de santidad, había realizado caridad sin compasión, había confesado pecados sin arrepentimiento. Vivió como si la salvación fuera un contrato, dijo el Padre Pío, no una relación. La expresión del hombre cambió. Miró alrededor de la capilla esperando ver ángeles, resplandor, gloria. En cambio vio solo sombras. Entonces el Padre Pío vio la verdad que el alma nunca había enfrentado. Detrás del hombre se formó una presencia no brillante como los ángeles, sino fría y vacía, no dramática como los demonios que había visto atormentar a otras almas, sino sutil, paciente y sofocante. La justicia propia se aferraba al hombre como una segunda piel, una ceguera que lo hacía incapaz de ver su propia pobreza espiritual. El Padre Pío dijo que esta presencia era más aterradora que cualquier ataque demoníaco que hubiera presenciado, porque no asustaba al alma. La consolaba, mantenía al alma dormida, convencida de que no necesitaba nada. El hombre habló de nuevo confundido. Conocía todas las reglas, repitió. Entonces, ¿por qué no hay luz para mí? El Padre Pío lo miró con tristeza. Porque las reglas no son Dios, dijo, y nunca viniste a él. El alma tembló por primera vez. El hombre sintió miedo, no por el castigo divino, sino porque su ilusión estaba comenzando a desmoronarse. El Padre Pío continuó suavemente, viviste como si la salvación estuviera garantizada, pero nunca abriste tu corazón, nunca dejaste que la gracia te sanara, te creíste salvado sin haber pedido nunca misericordia. El hombre sacudió la cabeza repetidamente, negándose a creerlo. No era un pecador, insistió, pero su voz temblaba. El Padre Pío sintió que la tristeza lo penetraba. Levantó su mano para bendecir al alma, esperando que la gracia atravesara la oscuridad, pero el alma retrocedió. No por odio, no por rebelión, sino por ceguera espiritual. No creía que necesitara perdón, no creía que estuviera perdido. El Padre Pío dijo, nadie es más difícil de salvar que el que no ve necesidad de salvación. El hombre gritó de repente, ¿por qué Dios está en silencio? ¿Por qué no está aquí? Para mí, el Padre Pío susurró, él siempre ha estado aquí, pero tú nunca lo buscaste. Entonces la verdad se abrió. El alma comenzó a ver no con ojos físicos, sino con la claridad del juicio, los pequeños pecados diarios que descartó
El resentimiento que alimentó el orgullo que apreció la frialdad que mostró a su familia, el chisme que justificó la falta de caridad escondida bajo la generosidad exterior, las misas a las que asistió físicamente pero nunca espiritualmente, las oraciones que recitó sin amor, las confesiones que trató como obligaciones, los vecinos a los que menospreció, la amargura que se negó a sanar. Todos los pecados que negó, dijo el Padre Pío, lo estaban esperando. El hombre tembló violentamente. ¿Por qué nadie me lo dijo?, gritó. El Padre Pío respondió con una honestidad desgarradora: lo hicieron, pero creíste que no tenías nada que aprender. Ahora el alma veía la verdad. No estaba condenado por grandes crímenes, estaba condenado por la complacencia, por la presunción, por la arrogancia. Encubierta de piedad, el Padre Pío dijo que la habitación se volvió más fría, las sombras detrás del hombre se arremolinaron más cerca, aunque la gravedad espiritual lo empujaba hacia abajo, no violentamente sino irresistiblemente. Trató de aferrarse a la túnica del Padre Pío, pero su mano la atravesó. Suplicó por una segunda oportunidad, pero no había una segunda, solo el momento final del juicio. El Padre Pío susurró oraciones desesperadamente mientras observaba al alma hundirse más profundamente en la oscuridad de su propia falsa certeza, y entonces llegó el momento que temía el alma. Gritó: Dios, ¿dónde estás? Una voz respondió suave, dolorosa, llena de verdad eterna: estuve esperándote toda tu vida. El hombre gritó en angustia. Pero era demasiado tarde. La luz se había ofrecido miles de veces, él la había rechazado miles de veces, había muerto convencido de que no necesitaba nada, y esa ilusión se convirtió en su prisión. El Padre Pío colapsó de rodillas mientras el alma se desvanecía. Había visto a pecadores salvados en el último momento, había visto asesinos perdonados en su último aliento, había visto almas que murieron en pecado mortal levantarse por una sola chispa de arrepentimiento, pero esto era diferente. Esta era el alma que pensaba que estaba salvada y nunca permitió que Dios la salvara. El Padre Pío permaneció en el suelo de la capilla mucho después de que el alma desapareciera, no en terror sino en duelo. Lo que había visto no era la caída de un hombre malvado, era la caída de un hombre ciego, un hombre que vivió toda su vida creyendo que estaba espiritualmente seguro, espiritualmente correcto, espiritualmente intacto, mientras su corazón se había alejado silenciosamente más y más de Dios. El Padre Pío dijo más tarde: el infierno se llena menos de pecadores que de los seguros de sí mismos. Vio con dolorosa claridad que el estado espiritual más peligroso no es la rebelión abierta, sino la complacencia espiritual, el tipo que convence a un alma de que ya es santa, ya es justa, ya es lo suficientemente buena. La mayor victoria del diablo, dijo el Padre Pío, no es hacer que la gente sea malvada, es hacerles pensar que no necesitan arrepentimiento. El alma que acababa de presenciar era la imagen perfecta de esta tragedia. El hombre había vivido convencido de que estaba a salvo, confundió la religión externa con la conversión, confundió hacer el bien con ser bueno, confundió parecer devoto con ser humilde. Siguió reglas pero nunca siguió a Cristo, practicó rituales pero nunca practicó el arrepentimiento, evitó el escándalo pero nunca evitó el orgullo. El Padre Pío se levantó lentamente del suelo de piedra, sintiendo el peso de la tristeza del cielo. Se dio cuenta de algo que lo cambió para siempre: la justicia propia es más difícil de sanar que el pecado. Un pecador sabe que está enfermo, un hombre justo a sus propios ojos cree que está sano, y un alma que piensa que está a salvo no pide salvación. Esto, dijo el Padre Pío, es la tragedia que destruye más almas que el pecado mortal. A la mañana siguiente los frailes notaron el agotamiento del Padre Pío. Su rostro estaba pálido, sus ojos estaban rojos y parecía perdido en oración más profundamente de lo habitual. Uno de ellos preguntó suavemente: Padre, ¿estás sufriendo? El Padre Pío respondió: solo vi un alma anoche que creía que no tenía necesidad de misericordia. Esa es el alma que el cielo teme perder más. Luego lo describió con detalles desgarradores. El momento en que el alma se dio cuenta de que estaba perdida no fue su pecado lo que lo condenó, dijo, fue su negativa a verlo. Explicó que la caída del hombre no provino de un gran acto malvado, sino de una vida de pequeñas negativas: la negativa a disculparse, la negativa a perdonar, la negativa a escuchar la conciencia, la negativa a examinar sus motivos, la negativa a buscar la humildad, la negativa a pedir ayuda, la negativa a arrodillarse, la negativa a ablandarse. Estas pequeñas negativas se acumularon capa tras capa como piedra alrededor del alma. Para cuando murió su corazón estaba tan endurecido que incluso la luz de Dios se sentía extraña. El Padre Pío dijo: el pecado es peligroso, sí, pero el orgullo es fatal, porque el orgullo ciega al alma a sus propias heridas. El orgullo esconde su propia oscuridad. El orgullo convence a una persona de que la santidad es una apariencia, no una conversión, y la mayor tragedia es esta: Dios estuvo cerca del hombre toda su vida, pero el hombre creía que no lo necesitaba. El Padre Pío describió lo que el cielo le mostró a continuación, algo de lo que rara vez se habla en enseñanzas públicas. Vio ángeles que habían intentado durante años guiar al hombre, momentos de gracia que el hombre ignoró, inspiraciones suaves que descartó, advertencias en confesión que ignoró, sermones que lo tocaron pero no cambiaron nada, actos de misericordia hacia el que dio por sentado
oportunidades para arrepentirse que evitó. Todos estos intentos celestiales rodearon al alma como regalos sin abrir. El Padre Pío dijo: la salvación se le ofreció 1000 veces, pero él la rechazó 1000 veces, no ruidosamente, no violentamente, no por odio, sino por indiferencia. Indiferencia, el asesino silencioso de almas. Y yo debo preguntarles con el corazón en la mano: ¿sienten ustedes a veces esa indiferencia? ¿Asisten a misa por costumbre sin sentir nada en el corazón? Por favor, reflexionen sobre esto. Es por esto que el hombre había parecido tan confiado cuando se le apareció al Padre Pío. Genuinamente creía que estaba a salvo, creía que su vida era lo suficientemente buena, lo suficientemente moral, lo suficientemente respetable. Pero Dios desea corazones, dijo el Padre Pío. No actuaciones. Los frailes le preguntaron al Padre Pío si el hombre había sido malvado. En absoluto, dijo el Padre Pío, simplemente estaba seguro de que ya estaba salvado. Esa falsa certeza se convirtió en su caída. El Padre Pío reveló algo más que sacudió a los frailes que lo escucharon. Dijo: hay dos tipos de almas que corren el riesgo de perderse: el pecador que desespera y el pecador que presume. El primero cree que Dios no puede salvarlo, el segundo cree que Dios debe salvarlo. Ambos rechazan la humildad, ambos rechazan la misericordia, ambos se niegan a arrodillarse. Este hombre, dijo el Padre Pío, se perdió porque no vio necesidad de ser encontrado. Luego describió el momento en que la ilusión del alma finalmente se rompió, el momento en que el juicio le mostró la verdad. No era fuego lo que temía, dijo el Padre Pío, era la comprensión de que nunca había conocido a Dios. Ese fue su tormento, no el castigo, no la angustia física, sino la repentina y devastadora claridad de que toda su vida espiritual se había construido sobre arena. Vio que su caridad carecía de amor, vio que sus oraciones carecían de corazón, vio que su fe carecía de humildad, vio que su bondad carecía de entrega y vio que su alma carecía de arrepentimiento. El Padre Pío dijo que el hombre gritó no por terror al infierno, sino por el dolor de la gracia desperdiciada. Se dio cuenta de que Dios lo amaba profundamente, dijo el Padre Pío, pero él nunca había amado a Dios a cambio. Amaba la religión, amaba la rutina, amaba la respetabilidad, pero nunca amó al que estaba detrás de eso. Esto, dijo el Padre Pío, es la mayor tragedia espiritual: vivir una vida religiosa sin que Dios entre nunca en el corazón. Mientras los frailes escuchaban, uno preguntó en voz baja: Padre, ¿realmente no había esperanza para él? El Padre Pío inclinó la cabeza. La esperanza se había ofrecido durante su vida, él la rechazó cada vez. En la muerte no quedaba deseo. Luego dijo algo que los dejó atónitos: no hubo castigo, solo ausencia, la ausencia de Dios que él había elegido para sí mismo. El infierno, explicó el Padre Pío, no es una cámara de tortura, es una relación rechazada, una luz rechazada, un amor no deseado, un Dios ignorado hasta que el alma ya no lo reconoce. Los frailes guardaron silencio. El Padre Pío levantó la vista y les dio una advertencia que repitió muchas veces después: tengan cuidado de creerse salvados. Busquen la misericordia de Dios todos los días. El orgullo cierra la puerta del cielo más silenciosamente que el pecado. Insistió en que la humildad diaria y sincera es el único escudo contra el engaño que destruyó a esta alma. Al final del relato el Padre Pío lloró, no por miedo sino por compasión por cada alma que camina sin saberlo por el mismo camino, el camino de la presunción, de la vanidad religiosa, de las buenas obras sin arrepentimiento, de la fe sin amor. Oren por tales almas, dijo, porque no rezan por sí mismas. Y con eso la visión terminó, pero la advertencia permaneció resonando en los muros del convento y ahora resuena en nuestros corazones. Por favor, si este mensaje tocó alguna fibra en su interior, si les hizo pensar en su propia vida o en la de alguien que aman, les pido de corazón que se suscriban al canal para seguir descubriendo estas verdades. No se vayan sin dejar su like, porque eso ayuda a que este mensaje de salvación llegue a más personas que quizá, sin saberlo, están viviendo esa falsa seguridad. Y déjenme un comentario aquí abajo escribiendo: Jesús, en ti confío, líbrame de la soberbia, así sabré que llegaron hasta el final y que han tomado en serio esta advertencia del Padre Pío. Ahora, les recomiendo ver el siguiente vídeo que está apareciendo en su pantalla, donde profundizamos en otro misterio revelado a este gran santo. No se lo pierdan, que Dios los bendiga a todos.